Estamos con... yo le iba a preguntar su nombre, pero leí que ella no da su nombre. Me gusta esto. Bien, me perfecto. gusta. Esa identidad oculta, amamos. Entonces la voy a nombrar tal cual tiene su usuario en Instagram. Estamos con Piba Afro Cuom, que es la creadora del podcast Cabecita Negra, un podcast para poner el racismo argentino sobre la mesa. Piba Afro Cuom presenta un recorrido sonoro que va desde la llegada de los primeros barcos negreros, pasando por la mal nombrada conquista del desierto, el genocidio de las personas afroargentinas en la última dictadura cívico-eclesiástica militar y el gatillo fácil instaurado en la década del 90. Todo para empezar a responder qué carajo es ser negra en Argentina. Son 18 episodios para reflexionar, cuestionar nuestras palabras, nuestras acciones y nuestros pensamientos. Un podcast narrativo que combina entrevistas, ficción y artículos sonoros para identificar y nombrar el racismo en todas sus formas. ¿Estás ahí? Buenas, soy ¿Cómo Maya. estás? ¿Cómo? Un gusto. Soy Maya. Ah, Maya, Hola, ahora Maya. sí, genial. Olis. Mira, hice una gran investigación en redes para encontrar tu nombre y me fue imposible. No, igual antes era por una cuestión, yo arranqué escribiendo y todo este tema de la militancia cuando era menor de edad y un poco me daba cosas que molestan más a mi familia más que a mí. Claro. Porque me han llegado, hubo un momento en donde hubo un doxeo de una compañera mía y la ligamos también la gente que estaba a su alrededor. Y nada, le llegaron muchas amenazas, se tuvo que ir un tiempo a su provincia saliendo de Buenos Aires y nada, le terminábamos ligando todo el mundo, entonces yo no quería que mis familiares pasaran por ningún tipo de molestia porque la que en todo caso la tendría que ligar soy yo, pero bueno, la gente es media maldita. Generalmente entonces, quienes no militamos compartía nos mucho pasa. mi nombre. Te entiendo porque quienes militamos y decimos lo que molesta, llega a suceder que se meten con la familia. Entonces, Maya, tu nombre. Maya, mi nombre. Perfecto. Bueno, gracias Maya por estar, gracias por aceptar la nota. Les contaba a las chicas, yo les había hablado de vos hace un par de meses atrás, que fue la primera vez que te contacté. Había escuchado tu podcast, quedé fascinado con el podcast. Sobre todo hay un capítulo que a mí me fascina mucho, que es el capítulo donde hablas de dos afroargentinas que fueron desaparecidas en la dictadura. Ese es mi capítulo preferido, pero porque tengo una gran pasión sobre el tema. Así que le pasé a las chicas tu podcast, le digo, escúchenlo porque es súper interesante. Y ahí te contacté. Digo, necesito que esté en nuestro programa. Contanos un poquito sobre... Primero me gustaría conocer un poquito sobre vos, Maya. ¿Qué es lo que te atravesó tanto? ¿Cómo es tu historia que te llevó un poco a construir, a escribir sobre este podcast? Bueno, primero me gustaría destacar algo. Vos estabas leyendo como lo que dice abajo del podcast. Primero que nada, gracias por la invitación. No. Un gustazo para ustedes. Están haciendo cosas muy lindas, déjenme decirles. Gracias. Métanle a la constancia, que es un poquito a veces avasallador. Vos dijiste ser negra en Argentina. Y yo no sé lo que es ser negra en Argentina, sí sé lo que es ser negra argentina. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque hay muchas personas que son negras de otras partes que no son del país y que viven al ser migrantes, viven otra experiencia que no es la propia. Acá se trata de extranjero a quienes justamente somos descendientes de esclavos por producto de la esclavitud en el país y no desde otros. Entonces, como que hay un trato distinto. Ser extranjero en tu propio país es una experiencia bastante agotadora en el día a día, más por esto que también se suma, a ustedes estaban hablando de María Remedios del Valle, que fue una de las tantas negras que pusieron el cuerpo para liberarnos. Entonces, es como... Siempre está esta cosa extranjerizante desde el lenguaje y muchas veces no nos damos cuenta justamente porque somos educados de esa misma forma para seguir borrando, seguir invisibilizando, seguir ignorando y extranjerizando todo lo que no sea dentro del imaginario europeizado que está del argentino, ¿no? Yo arranqué básicamente desde muy chica a militar en la escuela con los centros de estudiantes. Yo desde que tengo 12 años que estoy ahí metida de lleno. Hasta hace poco yo no estaba en ningún partido político, ahora actualmente milito en uno que es el FREJU, de acá del Almirante Brown. Yo soy de Bursaco, de zona sur, pero laburo en la zona de Claypole más que nada. Hace poco abrimos un espacio cultural que se llama El Cimiento, después de mucho laburo. Mi trayecto empieza con el feminismo, como con toda esta movida del aborto legal,
En un momento también me sentí muy alejada del mismo por estas cuestiones que empecé a adentrarme mucho más en lo que es mi identidad. Yo, gracias a todo lo que pude construir y sé de mi persona, de mi tatarabuela, etcétera, es gracias a mi abuela Zuli, que es justamente uno de los rostros que está más marcado en Cabecita Negra. Estrella, la amamos. La cara de la santa es mi abuela. Entonces, ella me fue contando cómo fue viviendo también la época de la dictadura. Ella migró desde muy chica de Chaco, manteniendo a su familia a la distancia. Después formó acá, nunca más volvió a su provincia, pero mis bisabuelos laburaban en Quitilipi, recolectando algodón. Si bien tengo una ascendencia negra, también tengo una ascendencia indígena. Entonces, son como cosas que uno va construyendo a medida del relato de la gente que te rodea. Uh-huh. Es difícil reconocerse, repito, lo mismo, cuando desde la escuela te dicen que los negros se extinguieron, que ser negro es justamente ser el color carbón, porque eso nos hacían representar en los actos escolares. Es difícil adentrarse en la identidad de uno cuando está toda esta secuencia estructural que te lo niega, básicamente. No solo a nivel histórico, sino que a nivel social es como una contradicción decir, bueno, yo soy negra afro-argentina, pero ¿qué es eso? Si acá no existe. Claro. Entonces empezamos con esta problemática, dicen que lo traemos desde afuera, cuando los racismos en cada territorio funcionan distinto, incluso de Buenos Aires a Jujuy. Entonces imagínate de un país a otro el abismo que hay acá. Mi camino fue un poquito así, hasta llegar yo terminé el secundario en pandemia, me anoté de lleno para ser docente de historia, no me fue bien, más allá de que estaba transitando una etapa un poquito complicada para mi salud mental, sumado a la pandemia que la empeoró un poquito más. Yo empecé después con psicólogo, psiquiatra, etcétera, hasta que en el transcurso de eso que yo dejo el profesorado, sale una convocatoria de Spotify que era para capacitar para hacer crecer la industria del podcast. Yo me anoté un poquito más por insistencia de esta misma amiga que fue doxiada, Jennifer, y en cuestión de algunas semanas me volvieron a contactar, una entrevista para ver si quedaba o no quedaba. Cuestión, me enteré al lance, quedé. Bien. Ahí me capacitaron para ser productora de podcast, que esto que el otro, y a medida que íbamos estudiando, también estábamos armando como el proyecto para entregarlo a la empresa y que nos digan si nos iban a bancar o no bancar económicamente, claro, todo eso. Nada, cuestión que después de mucho tiempo, yo arranqué esto con 18 años, ahora tengo 22 y recién el año pasado se estrenó, entonces fueron como 4 años de estar ahí insistiendo y que se haya logrado. Y de laburo, un laburo inmenso. Pero tiene una gran producción el podcast. Tiene una re linda producción porque lo laburé con Parque Podcast, que es una de las productoras que fue mi mentora en el momento en el que yo estaba aprendiendo a editar, a guionar, etcétera. Me gustó mucho su cálida humanidad, porque otros compas no tuvieron la suerte con las productoras que le tocó de tener como ese mismo trato. Claro. Entonces dije, bueno, para mí esta es la indicada. Claro, que también que es importante también como conocer y llevarte, como tener una conexión con la persona con la que vas a trabajar, porque es un podcast, lleva todo un detrás, que por ahí uno lo escucha y dice, ay, qué hermoso cómo lo cuenta, que todo, pero es una producción gigante, que no es menor, no es decir menor porque es una locura, o sea, están haciendo un podcast de todo esto. Y tener equipo ahí es fundamental. Claro, también. Tener como una cierta conexión de decir, como, podés sentarte a discutir esto que van a llevar a un lado mejor, no va a ser como voy a hacer lo que él quiere o lo que ella quiere, es como mi programa, mi podcast, son mis ideas y formarlo como un conjunto, ser como un equipo. Sí, la verdad es que debo estar muy agradecida, lo estoy al día de hoy con el equipo que me tocó. Tengo una compañera de guiones, Lucila Lopardo, que también la rompe mucho. O sea, tuve mi primera experiencia laboral con gente muy profesional que ya tenía como años de cancha y eso a mí me facilitó un montón el poder gestionar. Porque claro, mi idea principal, si escucharon algunos capítulos, es que no todos tienen una ficción de por medio. Pero la idea de ficción dentro de un capítulo tiene la finalidad de hacer mucho más sencillo el entendimiento de qué carajo es el racismo y por qué estamos diciendo que esa acción es racista. Uh-huh. Porque claro, mucha gente básicamente hablando, militando y encontrándonos desde el dolor más que nada, es decir, claro, yo no me di cuenta que era negra hasta que me gritaron negra de mierda. Sí, y no es la exageración de decir, uy, bueno, te gritaron eso, pero acá es normal decir eso. Claro. No,
Esto tiene un trasfondo, tiene una historia, tiene un contexto político, cultural, incluso económico. Entonces, no es casual que hoy en día se relacionen un montón de cosas a la negritud y que eso sea malo. Nada, qué sé yo. Que lo naturalicen también, viste, un poco. Sí. Maya, ahora que conocemos un poquito de vos, contanos sobre Cabecita Negra, que es el título, el nombre del podcast. ¿Cómo surgió? ¿Por qué ese nombre? Me gustaría conocer también, yo sé porque escuché el podcast del contexto histórico, pero quiero escucharlo de tu voz. Primero que nada, yo estaba tratando de buscar como una unión entre lo negro y lo indígena, porque si bien comparten muchas cosas a nivel histórico, también es un poco separado el eje por el cual uno es más deshumanizado, que es el negro, porque hablamos de personas a las que les arrebataron el alma, por así decirlo, porque el discurso católico también era, los negros no tienen alma, por ende no pueden ser bautizados, son diablos. Entonces el despojo de la humanidad también iba justificado un poco de esa mano. En cambio el indígena, ese ser sumiso, bueno, infantil, entonces tenía otra historia, y dije, ¿cuál es el momento en donde puedo unificar esto para representar el racismo que se vive desde la negritud y desde las comunidades indígenas? Dije, ya está. ¿Cuál fue el movimiento más jede que hubo lejos de la esclavitud de la mano de negros e indios? En pleno peronismo, cuando estaban industrializando toda la capital y hubo una migración enorme de los famosos cabecitas negras. Claro. Lo que tiene este término es que, si bien ellos no se adoptaron como tal, porque era algo peyorativo en ese momento, por más que ahora se lo reivindique como otra cosa, siempre lo peyorativo tiene otro peso en ese momento histórico, y eran los famosos descamisados. Entonces, yo quise unirlo desde ahí, incluso nombrando todo lo que el peronismo hizo por y para las comunidades indígenas y para las negritudes, y a su vez en las veces que estuvo en falta y en donde no hubo como mucho cambio de gobierno a otro. Si bien acá empieza el Estatuto del Peón, donde se reconoce como trabajador, laburador a los peones rurales. Eso fue Perón desde la Secretaría de Trabajo. Claro, sí. Después nos encontramos con Perón presidente, masacre de Rincón Bomba, donde responde que como que manda los trenes pero no llega a las cosas. Claro. Y después como que se tapa por todos lados sobre la masacre. Y solamente digamos, un diario opositor, no me acuerdo el nombre, sale a hablar sobre esta masacre. Incluso con el primer Malón de la Paz. Dice que esos indios no representaban lo que él creía. Entonces, están como estas dos caras de Perón, siempre lo digo yo, en donde si bien reconocía, otorgaba derechos a laburadores y justamente daba una visibilidad al peón rural, después está esta otra cara donde como que faltaba siempre. Que en el podcast también se pone en debate y se lleva a la mesa este tema también, es súper interesante. Claro, porque esto me gusta, porque lo charlé mucho con docentes, en especial con Leonardo Calbullahue, que es un historiador mapuche, artista visual. Él tiene una página que se llama Argentina Colorized, donde restaura fotos antiguas y las pasa a color. No, es una preciosura el trabajo que hace Leo. Y nada, me gustó mucho su mirada, porque él también compañero. Y está bueno que entre compañeros también tengamos como esta crítica, autocrítica, de decir, bueno, yo estoy militando en cierta doctrina, yo creo en esta doctrina, pero ¿qué también hizo esto para que hoy en día nos encontremos a donde estamos? Entonces, como para hacer un repaso, ahí con el peronismo, digamos, con Perón y con Evita, se empieza a reivindicar un poco el trabajo de estos sectores que anteriormente no tenían ningún tipo de derechos, por decirlo de alguna manera, con el estatuto del trabajador, del peón, con las vacaciones pagas, que para la sociedad blanca, patriarcal, era como el fin del mundo, ¿no? Sí. Y pasa que en ese momento, creo que lo plasmaba también un poco este cuento de Casa Tomada de Cortázar, que es como que retrata todo este momento de la oligarquía con la soga en el cuello, de decir, estos negros de mierda los tengo al lado. Claro. ¿Cómo van a estar compartiendo el mismo espacio que yo? Yo creo que eso es algo que sí hasta el día de hoy, incluso mucho más fuerte, pero acá tenemos la desventaja de que avanzaron tanto en medida de despojo de identidades
que nos encontramos con propios negros odiando a otros negros. Uf. Eso es lo que hace el racismo también. Bueno, qué interesante, me encanta. Bueno, tengo más preguntas, así que te vamos a robar un ratito Prepárate. más. Ustedes córtenme porque yo agarro No, A nosotros nos encanta. Nos encanta escucharte. Estás diciéndole a la gente equivocada que te corte la conversación. Bueno, hablamos entonces del contexto histórico, un poquito de por qué Cabecita Negra. Y el proceso de investigación me decía que te llevó varios años, que lo hiciste en conjunto con tu equipo. ¿Hubo algún capítulo específico que te costó mucho o te movilizó, digamos? Si bien supongo que en general la producción te había movilizado mucho, pero ¿hubo algún capítulo que te conmovió, que te movió, digamos? A mí el capítulo que me marcó un antes y un después en mi persona y en la militancia fue cuando entrevisté a Camilo y a Javier, que son dos hijos de desaparecidos. Sí. Son hijos de Alicia Rosalía País, que fue una modista, e hijos también de Enrique Juárez, que estuvo muy acompañado de Perón. Ambos lo desaparecieron, también desaparecieron a su tía Olga, que no estaba en ningún partido político, pero por reclamar el espacio donde ellos vivían, que era en San Telmo, pleno Barrio Negro, y donde justamente que liberaran a su madre, porque Alicia en un momento pasa a estar clandestina, pero después la pasan a Devoto, queriendo reclamar que la liberaran, cayeron a la casa de ellos y se la llevaron a Olga y nada más que dejaron a los chicos en la casa, o sea, a Camilo y a Javier. Hablar con ellos, primero me movilizó un montón porque Camilo ahora está despedido, pero trabajaba en la ex-ESMA, en la parte cultural de Haroldo Conti. Y compañero nuestro, Haroldo Conti, chacabuquense, de nuestra ciudad. Entonces fui ahí a entrevistarlo con mi equipo, estuvimos hablando mucho de... La idea del capítulo era como más preservar la memoria, la identidad de estas mujeres afroargentinas, en especial Alicia, que como que el foco corre todo alrededor de ella, para no caer tanto en la morbosidad de cómo fue su detención, qué le pasó, pero charlar con ellos fue como muy esperanzador, decir, mirá qué loco las vueltas de la vida, que tuvo que terminar trabajando porque a su padre la última vez que lo ven es en la ex-ESMA, ahí es donde fallece, donde llega casi moribundo, y él terminar trabajando ahí, primero un poco negado, después aceptando el lugar, también reivindicándolo desde lo artístico, de cómo se hace con la ex-ESMA, y después, nada, estar hablando con Javier, que trabaja en Luz y Fuerza, igual que su papá. Entonces, como estas dos caras de ellos contando todo lo que vivieron, teniendo una infancia clandestina por un tiempo, perdiendo la mayoría de la gente que amaban, y volviendo a vivir con sus abuelos acá después a Buenos Aires, es como que dije, loco, si ellos todo esto lo vivieron, lo aguantaron, después eligieron ser parte de hijos, capaz que ahora no activar directamente desde ahí, pero desde otros lugares, porque nunca van a dejar de ser lo que son, digo, qué esperanzador. O sea, a mí me llenó de como esa vitalidad que a veces te lo va tirando la situación actual. Y que todo militante necesitamos, déjame aportar. Sí. Que... Para mí, escucharlos a ellos fue clave para terminar de creer en el proyecto Cabecita Negra, para yo como militante un refugio de esperanza que es muy necesario entre compañeros, alentarnos todo el tiempo. También hablar, eso era como un poquito al inicio de lo que era esta etapa que yo considero tan desoladora, que es el individualismo pleno. Con ellos fue como muy ameno transitarlo. Fue decir, me están contando que hicieron un montón de cosas con los scratches, que lograron hacer un juicio a las juntas militares, y vos decís, mirá si no vamos a poder hacer cosas. Tal cual. Estamos hablando de el capítulo que se llama Terrorismo de Estado, doblemente desaparecidas. Para quienes quieren ir a ver ese capítulo específicamente, yo les decía a las chicas que es mi preferido. Yo tengo ahí dos o tres que siempre escucho que me parecen temas recontra interesantes del podcast. En general es muy interesante. ¿Cuál crees que fue o cómo viste que fue la reacción de la audiencia, del público con el podcast? A mí me sorprendió bastante que sea positiva. Yo al escribir desde hace mucho tiempo, siempre las reacciones son negativas, desde como que estás inventando algo o estás trayendo algo de afuera,
siempre es como con eso a la defensiva, y uno a veces entiende que molesta que a uno le señalen algo que no quiere reconocer que es o que es parte. A todo el mundo le molesta cuando a mí me lo hacen también, pero creo que es parte también de justamente desaprender un montón de cuestiones que tenemos naturalizadas. Claro. Eso me parece que es la tarea más difícil, como que naturalizamos tanto el racismo que muchos, me incluyo también, muchos no nos damos cuenta. Entonces con las chicas charlábamos hoy al comienzo hoy preguntábamos eso, si valía la intención, por ejemplo. Y la intención uno lo hace desde el lado de la ignorancia, obviamente, porque uno al naturalizarlo no sos consciente. Bueno, ahí va un poco el proceso de construcción también, de entender creo que ahí solamente vale en el tema de decirte si sos un racista o no sos un racista. Actitudes, pensamientos, estereotipos racistas tenemos en la cabeza todo el mundo, a menos que se empiece a replantear un antirracismo que esto lo llevas hasta el día de tu muerte. Pero yo creo que la diferencia está entre alguien que no sabe lo que está diciendo porque no lo entiende, y entre que sí sabe y te lo dice igual. Entonces acá está, yo te estoy marcando y te digo, che, mira, esto que dijiste no está tan bueno, o esto que pensás no es así, o acá sí pasaron estas cosas, y la persona se queda pensando, y capaz que no es en el momento, pero después algo le quedó, no lo repite. ¿Cómo ves pero vos? Después esa persona lo sabe, vos ya se lo dijiste, y decide volver a seguir, bueno, eso es un racista, ¿qué querés que te diga? ¿Cómo ves vos que se manifieste hoy el racismo en Argentina? O sea, en lo cotidiano, por ejemplo. Me repetís que justo estaba hablando y no te escuché. Sí, no, te decía que, enganchándolo con lo que decías vos, de decirle al otro que es una actitud racista lo que está haciendo. ¿Cómo ves vos que hoy en Argentina se repita el discurso o las acciones racistas? Hablando de lo cotidiano, de lo que todo el mundo naturaliza y en realidad es racismo. Y qué sé yo. Incluso en un trabajo, cuando te dicen estás en blanco o estás en negro. Sí, claro. O sea, el lenguaje tiene mucho que ver con la construcción que tenemos como sociedad, pero también es como lo urgente, ¿no? ¿Qué es lo urgente y es dónde más ves el racismo? Yo te digo el gatillo fácil. Las detenciones arbitrarias que están haciendo ahora la policía están al dente, están así, al toque, te quieren cazar por cualquier cosa, y eso lo viven los pibes negros empobrecidos en cada barrio. Claro. Entonces, otro de los capítulos que a mí me movilizó un montón es el de Gatillo Fácil, en donde la hermana de Luciano Arruga, después tenemos a la mamá de Luciano Olivera, que actualmente está en juicio, que nada, son todos pibes que mató la gorra, y aún hay uno que no lo llegaron a matar, pero que le quedó la bala en la pierna. Cuentan toda la historia de cómo fue la persecuta, de cómo agarraron a sus hijos, de cómo están avanzando los casos. Para mí eso marca mucho en evidencia de lo que está en nuestra nariz y no somos capaces de ver, porque la mayoría de casos también. Sí, son muertes que se festejan, esa es la cruda realidad, de que son un chorro menos. Sí. Claro. No. Y acá empieza todo esto del tema de la baja de la impunidad y de cómo mierda haces para decir, bueno, estamos sumergidos en la ultraviolencia, en la delincuencia. Bueno, esto va a seguir incrementando, la baja de la impunidad no va a lograr que justamente eso es una solución rápida, la solución superficial, digamos. Nunca ir a lo profundo el Estado Nacional. A lo fácil. Incluso no hay cárceles que den abasto para tener a tanta gente. No hay ni institutos de menores tanto para que haya tanta gente ahí. Y hablamos de otro problema estructural que son las cárceles y de cómo son también, yo creo que esa es la nueva deshumanización de hoy en día. O sea, no sos un preso, no tenés derecho a nada, no tenés derecho a la salud, no tenés derecho a la comida. Y ahí se abre un gran debate, ¿no? Pero, qué sé yo. Te juzgan por un delito, pero de ahí que te saquen el grado de persona es otra cosa. Hablamos con las chicas también hoy mientras repasábamos el programa que ser negro no tiene que ver solo con el color de piel. O sea, podés ser afroargentino sin necesidad de que tu color de piel sea marrón o negra. Del estereotipo. Claro, ese estereotipo implantado. Maradona, Angelina Maradona son dos afrodescendientes. Tal cual. Pero claro, de ahí a que sean negras es otra cosa también. Por eso te pregunto si ser negro tiene que ver con el color de piel. Ser negro tiene que ver con la conciencia de lo que uno es. No tiene que ver con tu tono. Entonces, si vos te reconoces como negro,
Pero esto no es como si fuese una identidad de género, Claro. que vos No, lo autopercibirse, percibís. claro. Vos acá lo autorreconocés por tu historia familiar, que sí o sí está conectado con lo sanguíneo. No te podés despojar de eso, Claro. quieras o no quieras. Entonces, lo negro tiene que ver con una identidad política que responde a reivindicar una palabra que usaron justamente para deshumanizar a personas africanas que trajeron acá para esclavizarlas. Ujú. Afrodescendiente responde a quienes descienden de la trata esclavista. Ahí va. Claro, O hay sea, dos diferencias. afrodescendiente no es la Afroargentino. persona que hoy en día viene de Senegal o de otro país de África para hacer su vida acá. Esas no son personas negras, no son personas afrodescendientes, son personas africanas. Su identidad corre por otro lado. Entonces, el tipo de racismo que también reciben es otro. Excelente. Impecable. ¿Tuviste algunos referentes en la construcción del podcast que te fueron guiando, ayudando, con los que te fuiste inspirando también? Mi primera referenta de todo es Laura Omega. Laura Omega también activista de la lucha. Sí, Laura es militante de los derechos humanos, es compositora, es música, o sea, ¿qué no hace Laura? Es una Una persona grosa. que... Es el segundo capítulo, estoy en una entrevista mano a mano con ella y es la primera persona que yo entrevisto. Ella es amiga mía hace años, es como una mamá. Nada, pasamos muchas cosas juntas, pero yo sobre todo aprendí mucho. Perdón, No, no voy está a bien. tomar un poquecito de agua. Sí, te esperamos. Bueno, ella habla de Laura Omega. Ustedes pueden ir a verlo a las redes sociales, seguirla también. Su música, si la buscan en YouTube, Es muy linda. la ponen en YouTube. Hace también un montón de música con un montón de contexto histórico, con ese... ¿Vieron? Cuando vos decís, esto es música argentina, esto es música de nuestra patria. Bueno, escúchenla, búsquenla, tiene un montón de material súper interesante. También hay algunos videitos en YouTube con notas, con cosas que... Omega con H. No, No, sin H. No, sin H, sin H. Laura Omega. Bueno, ¿qué le parece? No, es una locura. Es O un sea, es una locura. recontra temón con el que estaríamos horas. Ah, ahí va. Ella. A ver, que no sé si es eso. Sí, Laura está Sí, activa sí. hace años y años. Nada, yo creo que lo que más me enseñó ella es aprender a militar desde un amor. Porque yo creo que muchas veces la militancia nace desde una bronca, que, ojo, no digo que eso esté mal, pero a veces cuando queremos comunicar un mensaje, tenemos que bajar un poquito a tierra y entender ese contexto en donde estamos. Porque uno puede estar enojado y decir, ¿cómo no vas a entender esto? No ves que está pasando esto de que el otro, bla, bla, bla. Y lo compara mucho también con el inicio del feminismo que yo tuve, como esto del aborto, ¿no? Decir, no, pero bla, 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 e ir al choque. Al choque vas a ir siempre, ¿no? Ujú. Pero hay formas de comunicarlo y también de entender. Yo creo que lo más importante es escuchar a ese otro para recién ahí vos también poder comunicar. Es imposible comunicar algo si no viene de las dos partes. Ojo que a veces hay gente que no te va a escuchar nunca y ahí yo creo que no hay que gastar saliva, ya uno es y quiere ser eso. Hay que saber dónde dar la lucha, escuché alguna vez. Ah, Sí, qué frase, ¿eh? pero entender esto de, como decía al principio, vos no sos racista por decir algo. Vos sos racista cuando ya tenés el conocimiento de que eso que estás diciendo lo es y elegís hacerlo. Exacto. Entonces, yo creo que partiendo de esas diferencias podés empezar a militar un montón de cosas en todos los aspectos del mundo. Entonces, para mí eso fue fundamental y marcó un antes y un después en también mi forma de comunicar, en mi forma de entender las cosas. Entonces, por eso digo que Laura es como mi madre, porque me ha enseñado cosas que solo desde el amor se pueden entender. Y tampoco quiero decir con esto que es todo amor, porque para mí la bronca es un gran impulso a la hora de militar por la injusticia, pero no todo puede ser bronca, no todo puede ser dolor, y hace poco escuché que con la tristeza no hacemos grandes cosas, entonces es importante organizar esa bronca para defender esa alegría, ¿no? Como dicen. Maya, te pregunto por último para cerrar. Para quienes no escucharon tu podcast, que lo pueden ir a escuchar en Spotify, Cabecita Negra es el nombre del podcast, lo buscan ahí lo ponen en el buscador y les van a aparecer los 18 capítulos, ¿o no?
Sí, si no me son equivoco, 18 capítulos. Para cerrar, te quería preguntar qué mensaje te gustaría dejar a esas personas que todavía no escucharon el podcast, como para incentivarlos un poquito. Primero que nada, es un podcast para personas que nos salimos un poquito de esa norma de lo que es ser argentino según el estereotipo que dicen que somos todos blancos bajados de un barco. Entonces yo creo que está bueno porque es un momentito para vos, para que te escuches y también empieces a descubrir quizás algo que estabas tapando hace mucho tiempo. Es una compañía para ir descubriendo tu identidad. Y también para la persona que quizás lo escucha siendo parte un poco de este estereotipo de que solo somos españoles e italianos, puedes entender cuánto dolor pueden llegar a causar tus palabras, tus acciones, que capaz que vos ni notás, pero en el otro marcan una gran diferencia en el sentido de que no tienen ganas de existir por el simple hecho de ese racismo que vos generás y no notás. Entonces, nada, para mí es tan simple como eso, invitarlos a escuchar un ratito que se van a encontrar con algo muy profundo propio o con algo tan ajeno y tan lejano que nunca jamás se iban a notar si no lo escuchaban. Gracias, Maya, la verdad, súper agradecidos con la nota. A nosotros nos encanta traer Un placer temas tenerte, sí. así en el programa y escuchar tu testimonio, toda la producción del podcast, que nada, agradecidos con que estés hoy acá con nosotros. No, gracias por ¿Y invitarme, te me seguimos parece muy lindo. ¿Dónde te seguimos para la gente que...? Me pueden seguir en Instagram, PibaAfroWom. Bien. Voy a subir todos los capítulos a YouTube pronto, lo prometo. Así no se tienen que descargar Hoy nos Spotify. preguntaban eso. Sí, sí, estaba Hoy en YouTube o algo. Nos preguntaban eso. Yo lo voy si a estaba en subir, YouTube. ya tengo el permiso. Antes por una cuestión de contrato no Claro. podía, ahora ya puedo. Entonces nada, ya lo voy a subir así, está ahí gratis y lo escuchan las veces que se les cante. Igual también es gratis, lo pueden descargar. No hace falta que tengan el Spotify Premium para Claro. descargar los podcasts. Pueden Bien. descargarlos y escucharlos sin internet. Está buena esa. Gracias, Maya. Mientras tanto, nosotros los dejamos con el tráiler del podcast, así los incentivamos un poquito para que puedan ir a escucharlos completos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Cher. Un saludo. Gracias. Bueno, estamos con Maya ahí, entonces la creadora del podcast Cabecita Negra, que es un podcast que trae a la mesa el debate del racismo en Argentina. Así Es una que locura. lo tenemos ahí para poner el tráiler. A ver, ¿Será que la piel puede definir quién es una persona? poner por ahí. Si es buena o si es mala, si eso no es de acá. Siempre tienen que llegar a algún punto en el árbol genealógico donde seas de otro lado para ellos justificar su pensamiento, ¿no? Su blanquitud impuesta en esta Argentina, que no la pueden pensar de otra manera que no sea blanca. Y ese es de Rosas, y ese es de Garay. Diego Armando Maradona descendía de José Ignacio Fernández Maradona. En realidad no descendía en forma directa de él, sino que descendía de un esclavo de ese hombre. Los esclavos tomaban el apellido de los amos. Y ese es de Nadal. Yo y en un ese- principio negaba de dónde venía o dónde vivía porque me sentía incómodo, ¿no? Con decir, digamos, que venía de una villa de emergencia. Ahora yo, nada, lo digo con orgullo. El territorio no solamente significa tierra, sino el territorio significa una forma de vida, la conexión con tu cultura, con tu identidad, con tu pueblo, con tu gente, con lo que sos, ¿no? A mi hija la mataron más por ser negra, aparte de ser guerrillera. La médica que se negó a atenderla, que era la directora del hospital de la cárcel de Devoto, le dijo que no iba a atender a una negra guerrillera. Desde Buenos Aires, pero no desde Capital. De allá, del otro lado del riachuelo. Ese famoso conurbano de zona sur, ¿viste? De ahí vengo. Acá, PibaAfroWom. Esto es Cabecita Negra, un podcast para poner el racismo argentino sobre la mesa.